Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarme y por sumarse a este viaje. Realmente es muy interesante para aquellos que no conocen, como me escribieron que no tienen idea, para aquellos que están en un proceso de autoconocimiento. Está bueno empezar a mirar el eneagrama como una posible herramienta. Y aquellos que son autodidactas, que algo estuvieron leyendo, por ahí me van a escuchar nombrar algunos autores. Si conocen alguno de los que no nombro, los pueden aportar. Esta es una herramienta milenaria que ya voy a ir explicando más en detalle. Y la idea es no quedarme únicamente con el eneagrama, sino dar cómo aplicarlo. Y acá no quiero sonar arrogante porque sé poco del eneagrama, yo estoy estudiando continuamente y es algo que tiene un camino de inicio, pero no de terminación, porque es un trabajo de introspección y de conocimiento interior, pero te sirve para trabajar con tus relaciones más cercanas, en mi caso con mi familia, la familia ensamblada que tengo, que yo digo que se la debo al eneagrama. Eh, y en este proceso de ir llevándolo a la praxis, armé un método, el método redes, que para los que somos coach tiene que ver con el viaje de descubrimiento, las etapas del viaje de descubrimiento en una sesión de coaching, pero en la sesión de coaching el viaje de descubrimiento le sirve al coach, ¿no? Para ir sabiendo cómo son las etapas. El método redes, que ya lo voy a explicar en detalle, le sirve al coachee. Es una orientación que va a tener en estos 5 pasos, ¿m? Y que después le puede permitir seguir trabajando, obviamente con el eneagrama como base, ¿no? Para ir conociéndose y conociendo a con quienes más se relaciona. Bueno, creo que ya somos bastante como para poder ir arrancando. ¿Alguien quiere comentar algo, contar brevemente cómo están? Yo le pregunté a Ceci, no sé si Daniela quiere contar algo. Ceci, Celeste, perdón. Sandra, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desde dónde estás hablando, Celeste? Corriente Capital. ¿Corriente? ¿Hay alguien que no Sí. sea de la provincia de Corriente? Buenas Nadia. tardes, soy Sandra. Hola, Sandra. ¿Cómo está, profe? Bien, un gusto Profe, le verte. digo porque fue mi profe en la carrera. ¿En el nuevo siglo? Sí, Qué lindo. Eran otras épocas. Nadia, si es la Nadia que yo creo, está en Misiones. Después el resto no sabría. Pero bueno, la idea es que vayamos comenzando, no los entretengo más y les voy presentando lo que es el enneagrama. Por favor, siéntase con la libertad de abrir el micrófono y preguntar. Esto no tiene que ser necesariamente un monólogo. La primera parte a lo mejor se hace un poquito más didáctica y tiene que ver más con presentar lo que es el enneagrama, que lo voy a hacer muy resumido. Pero pueden interrumpir, preguntar. Si tienen para anotar, sugiero que vayan anotando, pero no como en la escuela. La idea no es que tomen nota como hacen en la escuela, sino más que nada algunas características que le haga ruido. Y cuando me refiero, cuando digo cuando le hagas ruido, esa es que te queda resonando. No importa si tiene que ver con tu personalidad, es lo que hoy te llama la atención. Seguí compartiendo, calculo que se estará viendo. Ahí está. Perfecto. El eneagrama. Y precisamente con el método redes. ¿Mm? Que es para sanar relaciones familiares. Cuando hablamos de familia, por lo general la entendemos desde los vínculos. Los que somos operadores en psicología social la entendemos como grupo primario, ¿no? Es un grupo que está, los sujetos están relacionados de la parte afectiva. Y aparte es algo heredado si entendemos a la familia como la familia tradicional, papá, mamá, hijos. Pero sabemos que no es cierto, que no es así, que en realidad esa familia es un arquetipo, tenemos un montón de tipos de familia, donde no solamente el vínculo es heredado desde lo sanguíneo, sino también desde las relaciones que se van construyendo, como puede ser desde una familia monoparental o puede ser una familia ensamblada, como en mi caso. Entonces vas construyendo relaciones con un otro en ese vínculo, porque la que es hija o hijo de tu pareja pasa a ser hijo o hija tuya, pero no de sangre, sino de relación. Y ahí empezás a construir un vínculo especial. Mm, Si me permiten y si no me permiten, lo mismo estoy por tomar mate. Así que siéntanse en la libertad de tomar mate. Eh, y ahí viene esto de cómo ensamblar. Hay psicólogos que están en contra de ese término, pero hasta ahora no le encontraron otro, así que yo lo voy a usar.
cómo ensamblar estas relaciones, ¿no? Y cómo trabajar principalmente con aquellos esquemas mentales que traemos. Vuelvo a repetir, los operadores en psicología social hablamos de ecropichoniano, no los voy a aburrir con la teoría, pero tiene que ver con esos esquemas conceptuales que traemos desde nuestra primer construcción, de nuestra primera infancia. Se vuelve referencial a medida que vamos atravesando en la vida distintas situaciones y operativo. Y puede ser operativo con resultados que realmente estamos de acuerdo o con resultados que no estamos de acuerdo. Y ahí los llevo a los coaches al lado del modelo SAR, ¿no? Donde ¿qué tomamos como principio? Los resultados, ¿no? Es la pauta ética, ¿no? De nuestras acciones. ¿Qué acciones nos acercan a nosotros a los resultados? ¿Y qué tiene que ver eso con el eneagrama? Todo, porque nuestras acciones de fondo son movilizadas por el tipo de personalidad que tenemos. Y eso es lo que estudia el eneagrama, el tipo de personalidad con el que estoy operando en este momento. Este webinar de hoy se va a dividir en estos tiempos. Esta es la presentación que ya termina enseguida. El bloque uno donde voy a hablar del eneagrama, que a lo mejor se haga un poquito más engorroso, pero yo traté de trabajarlo todo el tiempo con ejemplos, ¿no? El bloque 2 que es el método REDE, que es el más breve, el más sencillo, porque no es difícil entenderlo. Y el tiempo que nos quede, las experiencias cotidianas, que acá sí espero la participación de ustedes. O sea, yo los invito a que traigan sus ejemplos cotidianos, ¿no? Ejemplos con la pareja, ejemplos con los hijos, ejemplos con los cuñados. ¿Ven esto? Arbolito de Navidad. ¿Qué significa? Vienen las fiestas. ¿Qué viene? La Navidad, Año Nuevo, cena. Y díganme si no es todo un tema, por ejemplo, esa reunión familiar. Bueno, estas herramientas a lo mejor les ayuda para transformar estas fiestas en unas fiestas con resultados más agradables y más placenteros. Como ya dije, para aquellos que no estaban todavía, mi nombre es Rubén Albornoz, soy ingeniero agrónomo de base, operador en psicología social, coach ontológico profesional. Tengo varias formaciones dentro del coaching y mediador también, que no es menor, porque entre todos los tipos de mediaciones hice mediación familiar. Esto que estoy haciendo ahora tiene que ver con algo que vine negando hace un tiempo. Yo cuando empecé mi marca personal como coach, quise ir por el lado empresa, después quise ir por el lado de profesionales, pero había algo interior que instintivamente, y ya vamos a ver qué tiene que ver con la personalidad, no estaba escuchando. Y personas, mentoras mías muy cercanas, me animaban a ir por el lado de familia, pero yo no lo entendía porque como era algo cotidiano para mí, o sea, mi familia es algo natural, no me parecía nada especial. Pero hablando con mi propia psicóloga, quien me incursionó a mí en el tema de la Gestalt, o mi mentora como operadora en psicología social, Laura Perrin, siempre me decían que tenía que hablar de este tema. Y porque no es tan común que las relaciones familiares sean tan armónicas. Y no es porque yo tenga una familia perfecta, para nada perfecta, pero sí es como una sinfónica, es como la música misma. Hay tiempos de habla, que es la nota, y hay tiempos de silencios, que es la espera. Y cuando vos tenés las herramientas, conseguís que esos tiempos sean acordes, tenga una resonancia que te suena a una melodía. Y eso es lo que tiene una familia funcional. Es una hermosa melodía en la cual los sujetos se encuentran en esos momentos de comunicación y en esos momentos de escucha, en esos momentos de espacio, ¿no? Y puedo decir que lo hemos logrado junto a mi señora. Y con las herramientas estas, las herramientas del operador en psicología social, del coach, de la Gestalt, principalmente el Enneagrama. Arranco con esta placa. Separemos los hechos de las interpretaciones. Y acá sí los invito a que abran el micrófono de acuerdo a las imágenes que vean. Por ejemplo, esta primera imagen. ¿Qué ven ahí? Clic, Un clic, reto, clic, clic. Un reto, perfecto. Un reto, bueno. Y ahí, una discusión. una discusión. ¿Y acá? ¿Se Es ve una el imagen adolescente ese o no se ve? placentera. ¿Cómo? Parece una imagen placentera, ¿no? Sí, ¿qué tiene el adolescente ahí? Un celular. Abrazado a su celular. ¿Y acá? ¿Qué vemos? Distintas etapas.
¿Cómo? Distintas etapas de una Etapas, persona. bien. ¿Cómo más la podemos llamar? Etapas, personajes, caretas, ¿no? También. Esas caretas es nuestro ego, son las máscaras del ego, son las que usamos continuamente. No hay humano que no utilice una máscara del ego para presentarse ante otro humano, porque son necesarias. Es nuestro andamiaje psíquico con el que yo me comunico y me relaciono con un otro. Si no tengo esas herramientas, yo no me puedo comunicar con el otro. Y estas máscaras del ego están relacionadas directamente con la personalidad de cada uno. Ahora, mi personalidad de fondo es la que va a determinar con qué máscara actúo para los resultados que quiero obtener. Por ejemplo, en el trabajo, si soy una persona que no le gustan las discusiones, probablemente en estas reuniones de fin de año me calle y no diga lo que pienso, porque no tengo ganas de generar discusiones. Ahora, si soy un sujeto que al contrario, que le gusta discutir, que le gusta poner su idea y que su idea avance en el proyecto, y seguramente voy a poner esa máscara del ego, ¿no? Donde voy a estar discutiendo y defendiendo mis ideas y poniéndolas por delante. Eso no existiría si yo no tuviera una personalidad de fondo. Por ejemplo, el primer sujeto que yo dije, que no se anima a poner sus ideas, no puede inventarse una máscara de discutidor, luchador, porque su personalidad no ensambla con esa máscara y viceversa. Ahora, ¿se puede trabajar? Sí se puede trabajar. Sí puedo empezar a reconstruirme en los personajes. No cambio la personalidad, pero puedo reconstruirme en estos personajes donde pueden ser más funcionales al sistema en el que estoy. Y esto que les estuve mostrando, por ejemplo, este caso que dijeron un reto, yo lo que veo acá son emociones. Emociones y emociones. Alguien ya dijo, placentera. ¿Mm? Emociones de discusión, puede ser ego, una lucha de egos. Esto puede ser una cuestión de liderazgo, ¿no? El liderazgo desde la estructura de poder. Yo te impongo tal cosa, ¿no? Y la reacción de la niña. Todo esto vamos a ir viendo de acuerdo a la posible personalidad que cada uno de ustedes pueda ir identificando. Otra cosa que quiero aclarar, hoy no van a definir su personalidad según el eneagrama ni tampoco pretendo que se etiqueten, simplemente que lo conozcan, ¿no? Y para eso, para no caer en todas las personalidades que tiene, lo vamos a separar en los tres centros que se divide precisamente este sistema. La cabeza, el corazón y el instinto o el cuerpo, como le quieras llamar, ¿no? Estos tres centros actúan continuamente. Tenemos los tres centros. En coaching trabajamos con el lenguaje, la emoción y el cuerpo. Bueno, esto es lo mismo, ¿tá? Son esos tres centros con los que vamos a operar, pero nos polarizamos en uno más que en el otro. Y desde ahí construimos nuestra máscara del ego. Por eso, ¿qué es el eneagrama? Para que se entienda, este es un sistema que fue investigado por Goodyear en Europa y él lo toma, él era un místico, lo toma desde el sufismo más antiguo, donde se hablaba de un sistema que trabajaba con las personalidades. ¿Mm? ¿Ya llegaron a esa parte, Facu, con Walter o no? Bien, yo tomo desde Goodyear en adelante, él era coreógrafo y él toma precisamente de estos métodos meditativos que tiene el sufismo, que son como danzas, bailes, él los llama los movimientos sagrados, ¿m? Y que definen a cada persona. Tuvo un alumno que se llama Ichazo, de México, e Ichazo lo empezó a ordenar en 9 construcciones psicológicas. E Ichazo, a su vez, tuvo un alumno que fue Claudio Naranjo, que Claudio Naranjo le pone o sea, Ichazo pone las personalidades y Claudio Naranjo le pone las pasiones. ¿Qué son las pasiones? Él lo toma desde lo que son los pecados, ¿no? Esos puntos en los cuales nosotros nos estereotipamos y construimos una manera de ser. ¿Mm? Ya voy a avanzar un poquito más en eso, pero no me voy a detener mucho para no hacerlo engorroso. Creo que tengo a alguien en espera. Si ustedes me dan un segundo, voy a ir viendo quién está en espera. Ahí está. Ahí estoy admitiendo. Bien, sigo. Entonces, esto tiene símbolos.
El primer símbolo que tiene el eneagrama es el círculo que representa la ley de la unidad, la energía espiritual. El eneagrama tiene todo un trasfondo espiritual y místico, si querés decirlo. No nos vamos a detener, no da el tiempo tampoco. Ese es un trabajo personal de cada uno de ustedes. Representa la ley del 3 o la tríada o el triángulo sagrado, le podemos decir, de acuerdo a la cultura que venga. Y obviamente la éxada, que son los 7, la ley de los 7, que es la energía física, ¿no? Lo espiritual, lo psíquico y lo físico. Estas tres estructuras forman lo que conocemos el eneagrama, que ya le voy a mostrar la figura armada. Pero antes de llegar a la figura armada, que tiene 9 puntos, esos 9 puntos son 9 personalidades. Estas 9 personalidades son las que podemos ver en una reunión, en una cena, como ya estuve nombrando anteriormente, la cena familiar, ¿no?, de fin de año, donde cada sujeto va a obrar o va a actuar de acuerdo a esa máscara, ¿no? Esa máscara del ego que tiene más desarrollada, esa personalidad que tiene más desarrollada. En esencia, el eneagrama nos ayuda a entender cómo pensamos, cómo sentimos y cómo reaccionamos, revelando patrones que a menudo repetimos en la vida y especialmente dentro de la familia. Son esos puntos ciegos que tenemos. Si alguien conoce la ventana de Joari, dentro de los 4 cuadrantes, ¿no?, ese punto ciego que tenemos, que es el yo oculto, ese yo es el que nos permite trabajar de acuerdo a los resultados que vamos viendo y observando el eneagrama. Porque el eneagrama me permite, sigo admitiendo, me permite conocerme, ¿no? Y a medida que me voy conociendo, voy viendo aquellas acciones que me acercan a esos resultados que quiero obtener, obviamente. En este ejemplo de esta cena familiar, van a ver ustedes que aparecen frases como me siento tan cercana de todos, ¿no? O esta otra persona que me encanta sentir que me necesitan. En esta personalidad estoy yo, es el típico anfitrión, es esa tía que no se sienta nunca, que todo el tiempo está sirviendo. O puede ser este otro, ¿no? El caviar barato. Qué indignante que es esto. No siente que lo estén agasajando como realmente quisiera. Además, se siente desmerecido. Estoy tratando. Acá tengo a alguien que quedó afuera y no entra. Bueno, está ahí latente. Sigo. Y así cada una de las personalidades. No me voy a detener en las figuras, simplemente la muestro a modo de ejemplo. Este sistema tiene raíces antiguas, como ya dije, pero han sido enriquecidos por la psicología moderna y hoy van a encontrar muchos autores que trabajan desde ahí, desde la arista psicológica. Yo como me considero como discípulo de Claudio Naranjo porque es uno de los autores que más he leído, más he aprendido y el eneagrama me llega de la mano de él. Pero hay un montón, pueden trabajar desde Roberto Pérez, que obviamente Roberto Pérez trabaja mucho con la espiritualidad del eneagrama, o Patricia Colina, los que somos coach hemos escuchado hablar de ella, yo hice el curso de eneagrama para coaches con ella, que ella logró armar un sistema donde los coaches nos entrenamos en la utilización del eneagrama, ¿no?, desde su arista psicológica. Así que contenido no le va a faltar. Em, Seguimos. Estos tres centros los podemos relacionar desde la biología. Por ejemplo, el cerebro triuno, que es algo que ya últimamente se ha hablado bastante, desde lo que es el neocórtex, el cerebro límbico o el reptiliano, ya sea el centro del pensamiento, el centro de los sentimientos o el centro de las acciones. Pero no están ahí solamente en la cabeza, están repartidos precisamente en lo que podemos decir como estos centros de la mente, el cuerpo y el corazón. Y nos da una figura. Esta figura es el eneagrama con estos 9 puntos. Estos 9 puntos representan 9 personalidades que tienen características similares para cada tríada. La tríada del instinto, que está incluida por el 8, el 9 y el 1, que sería el autoritario, el pacifista y el perfeccionista. Puede ser la tríada del sentimiento, donde está el ayudador, el triunfador y el artista o bohemio, me gusta decirle a mí. La tríada del pensamiento, donde está el entusiasta, el leal y el intelectual. Yo estoy en esta tríada. Y la de los sentimientos no significa que yo sea alguien que reconoce sus emociones y sus sentimientos con facilidad. Todo lo contrario, tengo una máscara que me hace actuar
en esa falsedad, y entiéndase en el buen sentido, de reconocer o interpretar las emociones según mi propio juicio, pero que muchas veces estoy equivocado. Lo mismo el mental, el pensamiento muchas veces nos lleva a quedarnos estancados en el análisis, análisis, análisis y no podemos avanzar. Y el instinto que tiene que ver con el cuerpo, muchas veces estamos actuando desde ahí, desde lo visceral, y no nos detenemos a reflexionar. Y así vamos a ir viendo cada una de estos tres centros. Bien, presentados los tres centros, ¿m? Les muestro más o menos cómo se dividen estas personalidades. No es necesario que las anoten, simplemente si se reconocen alguna. Hablemos de el reformador o perfeccionista, yo los llamo el dedito de Dios acá en la tierra y estoy casado con una. Son esas personas que si llega a una casa y un cuadrito está colgado y está inclinado, lo va a corregir, lo va a enderezar, porque no soporta que no esté correcto. Pero no porque mande a otros o porque sea perfeccionista, como dice la palabra, sino entendió en su primera infancia que haciendo las cosas bien podía ser querido o querida. Entonces tiene que estar corrigiendo todo el tiempo. Después venimos los ayudadores o serviciales, acá me encuentro yo, que en ese mensaje de la infancia entendimos que la única forma de ser querido colaborando a otro. Es el típico metido que todo el tiempo está ayudando. Metido lo digo yo por mí, ¿eh? ¿Cómo es que se le dice a la persona esa que se ofrece mucho? Servicial. Servicial, el que nunca sale bien. Comedido. Comedido está, gracias. El comedido, es el típico comedido. Pero es tal su afán de ayudar que a veces hasta subestimamos las capacidades del otro. Y eso dentro de la familia y con los hijos suele traer mucho problema, porque somos como demasiado avasalladores en la ayuda. Y no dejamos que el otro sea por sí solo. El triunfador, el exitoso, en estas cenas seguramente tendrán algún tío, por decir así, de que si no está contando algún logro o algún éxito del año, o la camioneta nueva que se compró o el logro nuevo que tuvo, no para. Solamente habla de sus éxitos. Bueno, también conocido como caballo autoespoleado porque no se queda quieto, multitasking, todo el tiempo está haciendo algo referido a sus propios proyectos. Es conocido como el triunfador. Igual, si yo tuviera un equipo de trabajo, ya quisiera un triunfador en mi equipo. El individualista o intenso, yo le digo el bohemio, es una persona que está dentro de la tríada de las emociones, pero es alguien que dramatiza mucho sus propias historias y sus propios sentimientos. Es alguien que considera que tiene que ser atendido, tiene que ser cuidado. Entonces le va a prestar atención a toda persona que le preste atención. Si no le prestas atención, ya no te considera alguien cercano. Reclama mucha atención. Después tenemos el investigador. En casa tenemos dos, que por lo general son sujetos que parecen tímidos, enajenados de los demás, pero no, son personas que cuando se centran en algo, hasta que no investigan y no aprenden, no sueltan. Voy adelantando un poquito. El leal o cuidadoso, también el temeroso, este es alguien, ese es el que sale y revisa dos veces y cerró la puerta con llave. Es más, cree que se olvidó la garrafa abierta, abre, entra, comprueba la garrafa y se va. Ese que todo el tiempo tiene el temor, ¿va a pasar algo? ¿Qué pasó? Dice mi ex mujer cada vez que la llamo, porque ella es un 6. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, ese es el 6. Es muy temeroso, pero es muy leal a las tradiciones, porque necesita algo que le dé confianza. Acá en la casa también tenemos un entusiasta, el optimista, el número 7, y creo que acabo de ver a entrar a mi mamá del corazón, que también es un 7. Son esas personas optimistas, pero optimista, optimista, que no hay igual. Vos podés tener 2 gotas de agua en el vaso y va a decir que el vaso está medio lleno. Son personas inquietas, inquietas. Siempre están con un montón de proyectos nuevos. Lo único que les juega en contra ese multitasking, que les cuesta estar hacia adentro, ¿no? Requieren alguien que los centre, los calme y los haga ir hacia adentro, porque precisamente el temor más grande del entusiasta, mi hijo Alejandro, el más grande, es mirar hacia adentro y mirar su propia herida de la infancia, ¿no? Y trabajar sobre eso. Después llegamos con el 8. En casa no tenemos ninguno, el desafiador, el fuerte. Dicen, yo acá adhiero a la opinión, que nuestro actual presidente es un 8.
por la forma desafiante y avasalladora que tiene. Por ejemplo, siempre está buscando una conquista, un logro, siempre, pero no el logro como el 3, sino el del liderazgo, el de vencer a otro, ¿no? El de ganarle el liderazgo a otro, ¿no? Y son muy protectores con lo que consideran desvalidos según su propia interpretación. Y por último, el 9, el pacificador, el mediador, el que no le gusta discutir, que arranqué dando ese ejemplo, ¿no? Siempre da la razón a los otros, pero eso no significa que no tenga un pensamiento armado, sí lo tiene. Lo que no le gusta entrar en discusiones y eso lo lleva a reprimir su ira. Son los mansos que cuando explotan, explotan de mala manera. Bueno, dejo compartir acá. ¡Wow! ¿Cómo venimos? Interesante. Bien, interesante. Facu, ¿ustedes ya vieron los 9 tipos? Básenme así nomás sí. Facundo está haciendo un curso de enneagrama con nuestro mentor Walter Rosenberger, pero ese de Qué, 12 encuentros. Hola Ma, qué- ¿cómo estás? qué interesante eso que mencionas de mentor y de conocerlo a Walter, eh, desde esa humildad y grandeza que ya tenés al traer esta mirada al enneagrama. Sí, ya vimos los 9, pero lo está llevando de la mano de la mitología griega también. Está bueno, está interesante. Esto que estás Mm. trayendo lo vi de una psicóloga que se llama Melissa Santilini también, que es muy buena. Es argentina ella hace cursos, brinda cursos de enneagrama en España. Y la verdad que no importa si lo mirás 5 veces, 7 veces, yo voy por la tercer conversación o charla que me presentan el enneagrama y siempre encuentro algo rico y refrescante, porque el enneagrama no es para encasillarnos, sino para preguntarnos, ¿necesito este eneatipo en este momento para esta tarea o para esto? Y vamos saltando de un lugar a otro, de un eneatipo a otro también, en todos. En un día podemos estar en 3 eneatipos, o voy fusionándome, digamos, o mimetizándome, así como decía Rubén, como una personalidad. Por eso puse, no es casual que puse la imagen de esa mujer con 3 caretas. Porque lo que vos acabas de decir tiene esa base. Yo soy un eneatipo 2, yo no voy a dejar de ser un 2, pero puedo actuar como el 8, ¿no? Un día tengo ganas de defender una causa y la voy a defender. La Madre Teresa de Calcuta es un ejemplo de un eneatipo 2 con ala en 1, ¿no? Porque también están las alas, pero no los voy a aburrir con eso. Pero les doy las características. Si alguien dice la Madre Teresa de Calcuta, es indiscutible. No creo que alguien la discuta. Pero como dijo Laura, es funcional a un sistema que deja gente desvalida porque hay otros que van y los recogen. Bueno, ella inmola su vida, deja toda su vida, ella tenía una vida muy cómoda porque venía de una clase social que se lo permitía y decide meterse al lodo de la miseria para rescatar a esos desvalidos. Bueno, eso va a una personalidad de fondo, pero en algún momento tuvo la autoridad para poder imponerse como un luchador, como vos bien decís, como un 8 sin dejar de ser un 2 pero con la máscara esa. O pudo poner un proyecto, como era el de las hermanas, ¿no? Que crea la fundación, como el Conquistador, que es un eneatipo 3. Entonces se puso esa máscara. Entonces trabaja desde ahí. No le tengamos miedos a las máscaras porque muchas veces las máscaras están mal interpretadas como falsedad. Y en realidad es el escudo que me pongo. Es como los vikingos, los guerreros antes que se ponían un escudo. Bueno, el escudo para enfrentar un hacha, el escudo para enfrentar una espada, el escudo para enfrentar un garrote. No todos los escudos son lo mismo, entonces yo me tengo que poner uno. Y cuando yo adopto en mi personalidad, lo que puedo hacer desde mi personalidad como base, empezar a ver con qué máscara me presento al otro
Y ahí puedo empezar a tomar cualquiera de las otras 8 personalidades que también tengo. Porque eso, gracias por aclararlo, tenemos las 9 personalidades adentro. Simplemente en el imago, en la primera infancia, cuando estábamos con la mente en blanco, se podría decir así, adoptamos un mecanismo de defensa que es esa personalidad. Y desde ahí operamos el resto de la vida. Gracias, Facu. Sigo presentando. Cualquier duda, levantan la mano, preguntan, abren el micrófono, aportan. No tengan miedo. No sé qué se está viendo ahí. Bueno, sigo. Cuando avance. Bien, estos centros mentales, ¿no? Arranquemos por la cabeza, ¿no? El de la lógica, el del neocorte, pensamiento y seguridad. Este centro se relaciona con la razón, ¿no? Las ideas y la planificación. Yo obro mucho a veces, más hace años atrás, desde ahí, ¿no? Racionalizando las emociones. ¿Por qué? Mi centro, como ya le conté, es el de las emociones, pero como me cuesta reconocer las emociones, como buen eneatipo 2, vivo para otros, prefiero racionalizarlas. Entonces ahí es donde me meto en un centro que no me corresponde. Aquí reside la lógica, el análisis y la búsqueda de seguridad a través de comprender y anticipar las cosas. Esa persona que continuamente está reflexionando, pensando y repensando, ¿no? Cuando operamos desde el centro mental, tendemos a analizar situaciones o a pensar demasiado las cosas. Esto nos da información. El tema que esta información que nos da a veces nos puede marear, ¿no? ¿Cuál es la fortaleza de esto? Es la capacidad de solucionar problemas, eh, de poder encontrar la objetividad y hasta una creatividad racional. Pero el desafío es no quedar entrampado en esa cabeza precisamente, sobreanalizar las cosas y quedarnos paralizados en la duda, ¿no? Dando vuelta en lo mismo. Es como ese que piensa, 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 pero no acciona, no acciona, no acciona. Entonces, cuando estamos metidos mucho en la cabeza, cuando nos hacemos mucho en la cabeza, suele pasar que nos vamos olvidando los otros dos centros. Racionalizamos las emociones y dejamos de prestar atención al cuerpo. Y ahí es cuando empezamos a cargarnos demasiado. Reprimimos las emociones, porque después que las racionalizamos, las reprimimos, y el cuerpo nos empieza a pasar factura. Y ahí es donde vienen los dolores. Dolores de cuello, pesadez, incomodidades, cualquier afección orgánica que tenemos muchas veces, y está comprobado, es somatizado. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en la cabeza no lo podemos soltar. Estamos tan enredados en ese pensamiento y no nos damos cuenta de que estamos desatendiendo los otros 3 centros. Acá traigo algo que no lo puse en esta presentación, pero lo nombro. Marcelo Areco, con quien estoy trabajando, un coach que escribió Imagina Acción, un libro, y el otro libro es Divinamente, que va a salir en marzo, trabaja con esto de los liderazgos. Y me gustó mucho porque habla de 4 liderazgos, 3 de los cuales tienen que ver con esto: el liderazgo corporal, el liderazgo mental y el liderazgo emocional. Casualmente los 3 centros del eneagrama. ¿Qué estás liderando hoy? Si estás liderando tus acciones solamente de la mente, probablemente te estés olvidando de las otras 2 fortalezas que tenés, que son las emociones y el cuerpo. Y eso es lo que vamos a ir viendo hoy en los vínculos familiares. ¿Desde dónde estoy accionando cuando estoy en mi casa? ¿No? ¿Desde dónde me estoy relacionando con mis hijos, con mi pareja o con quien sea cuando estoy en mi casa? ¿Desde la cabeza, desde los sentimientos? Acá creo que fue donde nos quedamos. Bien, esto ya lo dije. Yo brevemente me voy a detener un poquito en lo que es los centros. ¿Mm? Esperen que me dé la presentación. Estoy con acá. Quiero sacar el puntero láser. Gracias. Ahí está. Por ejemplo, un padre o madre ante un problema de convivencia puede inmediatamente ponerse a buscar explicaciones o a pensar reglas nuevas para arreglar la situación. Todo esto comenzó con la crítica que estamos teniendo hoy en día con respecto a esta nueva generación o a esta nueva infancia
que se está gestando. Llámese los millennials con la generación de cristal, que también me parece un poco despectiva, o esta nueva generación alfa, que es la que están haciendo ahora. ¿Qué pasa? Venimos de crianzas con métodos, con estructuras anteriores a la nuestra, que nada tienen que ver con la realidad conceptual, por eso hablé del ecropichoniano, y mucho menos referencial con la tecnología que está evolucionando y que hoy nos toca desarrollarnos. Entonces, lo que antes sirvió para nuestros padres, hoy probablemente no se ajuste tanto para con nuestros hijos y ni hablar nuestros hijos para con los suyos. Lo cual no significa que los valores tengan que cambiar. Tomemos los valores como base, pero la implementación de lo mismo tienen que ver desde qué centro estoy parado. Entonces, en la familia alguien muy mental puede parecer distante o frío eh, si no equilibra la emoción, el cuerpo y la mente. ¿Qué le pasa? No sé, ¿no han tenido ustedes cercano a alguien que muchas veces está como muy pensante, muy metido en la cabeza y queda mucho tiempo en la misma discusión? Bueno, ese alguien que puede ser de cualquiera de estos tres eneatipos, ¿no? Un padre o madre que obra desde ahí, si es de un eneatipo 5, que es el investigador, puede ser reservado, analítico, distante emocionalmente, muy autónomo, reflexivo, ¿no? Y cuando le traes algún problema, te puede decir, después lo vemos con calma. Puedes tomar como que está evadiendo, no es que está evadiendo, no tiene la respuesta. Y como no tiene la respuesta, interpreta que ese tiempo de reflexión para poder encontrar una respuesta a esa situación requiere estar aislado. Y a veces venís y le haces la pregunta, y le haces la pregunta, y le haces la pregunta. Más cuando es la pareja, ¿no? Para solucionarlo ya. Y no, los eneatipos 5 necesitan su tiempo. ¿Qué necesita aprender? A hacerse presente emocionalmente. Mirá, lo que me está pasando es que yo no sé cómo manejar esta situación. Lo tengo que analizar y estudiarlo. Y después lo charlamos en un café. A expresar afecto. Les cuesta mucho expresar su afecto. Se sienten incómodos. Son esas personas que mucho no les gusta que le estén abrazando. En casa tenemos dos, así, dos hijos, Román y Nico. Pero Nico, sin embargo, yo siempre lo defino como el de los abrazos eternos, porque cuando él te abraza o me abraza, no me suelta. A compartir más de sí mismo, tomarse el tiempo a conversar con el otro, a escuchar cuáles son sus conversaciones internas, a bajar de ese análisis, cuando el otro está muy analítico, bajarlo un poquito a lo concreto, llevarlo a las acciones, ¿no? ¿Cuál es el aprendizaje clave acá? El vínculo se construye con presencia, no solo con ideas. Si tu pareja o alguien de la familia está muy en el tema de la idea, bajarlo a lo concreto. O puede ser que esté obrando dentro de este centro, desde un eneatipo 6, que son los temerosos. Son los leales, pero los temerosos. Son muy cuidadosos, hiper responsables, pero están demasiado atentos a los riesgos. Típica madre helicóptero, acá nadie se me ofenda, por favor, pero que está por salir y le dice, bien, ¿a la casa de quién vas? ¿En qué te vas? Llama al Uber, le da indicaciones al Uber, avísame cuando llegas. Llegó a los 2 minutos. ¿Por qué no me avisaste que llegaste? ¿Ya llegaste? ¿Estás bien? ¿A qué hora vení? Y todo el tiempo, ta, con el celular. Bueno, mamá helicóptero, muy presente, o papá, ¿desde dónde está obrando? Está obrando desde su propio temor. Y pasa de ser protector a ser sobreprotector, porque ya se anticipa los problemas. Hace un tiempo andan unos reels dando vuelta de que del 100% de las cosas que pensamos que van a suceder de acá a fin de año, 90% no va a suceder, porque es una construcción de nuestra cabeza. Entonces, vivir un momento a la vez, un día a la vez. ¿Qué es lo que suele decir estas personas? Y si pasa algo, yo soy realista, y si pasa algo, te vas a enterar lo que pasó y no lo vas a poder evitar porque no estás ahí. Entonces, ¿qué necesita aprender ese papá o esa mamá? A no educar desde el miedo. Son los típicos padres que le dicen a los hijos cuando son chiquitos, no subas esa silla que te vas a caer, no trepes al árbol porque te vas a lastimar. O sea, acompañarlo, acompañarlo a que se resbale y cuando se cae, sostenelo. Después de ese resbalón, sin golpearse en el piso, te puedo asegurar que no va a volver a trepar o va a trepar con más cuidado.
que aprendan los hijos a confiar en el proceso y los padres a confiar en el proceso de los hijos, a soltar ese control excesivo, a transmitir seguridad en vez de estar alarmando, porque te va a pasar esto, si saliste va a pasar esto, porque te van a poner algo en la bebida, porque te van a hacer esto otro. Enseñale a que la botella que te traen te la tienen que destapar adelante tuyo y que no tenés que tomar la bebida de cualquiera y que solamente te manejas con las personas que son de tu confianza. O sea, generar confianza y seguridad más que vigilancia. Eso es lo que un papá o mamá sí tiene que empezar a reeducarse y confiar en los hijos para que se puedan reeducar. Y después tenés el 7 que es el entusiasta, ¿no? El hiperoptimista y optimista, muy juguetón y creativos, pero a veces pasa que esos padres no tienen el límite asimétrico que significa ser padre e hijo. Entonces rompen esa asimetría y terminan siendo amigos de los hijos. Dale, no pasa nada, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Bueno, está bueno que ese papá o mamá aprenda a sostener límites, aunque sea incómodo, ¿no? Porque ponerle límites a un hijo es incómodo. A veces te tenés que bancar el rezongo de ellos, a veces te tenés que bancar el enojo de ellos. ¿M? Tolerar el aburrimiento de los hijos son esos padres que crían hijos multitasking, hiperkinéticos. ¿Por qué? Porque ellos se aburren. Como ellos se aburren, creen que los hijos se aburren. Entonces, como los hijos se aburren, lo llevan a básquet, a fútbol, teatro, escuela, inglés, idioma, todo el tiempo haciendo algo. Pará, tiene infancia, déjalo que se aburra. La madre de toda creatividad es el aburrimiento. Eh, Evita, o sea, no evitar los conflictos necesarios. A veces este eneatipo lo que busca esta personalidad es, bueno, no discutamos. Yo tengo una amiga que cuando estamos en una reunión y estamos tocando un tema serio, bueno, esta reunión es para divertirse, no es para ponerse a hablar en serio. En algún momento tenemos que hablar en serio. No podemos estar todo el tiempo desde el chiste, ¿no? ¿Cuál es la clave? El límite también es con amor. El límite también es amor. O sea, poner un límite a nuestros hijos también es amor, ¿no? Bien, dejo de compartir un ratito. Tres eneatipos, tres personalidades en el mismo centro que es el mental. El 5 que es el que lo analiza todo hasta el cansancio. El 6 que es más el temeroso y todas las decisiones que toma desde el miedo, desde el temor e infunda miedo en los demás. Y el 7, ¿no? Que es el ultra optimista, que a veces desdibuja los límites y termina siendo más amigo de los hijos que padre o madre. ¿Cómo se van identificando hasta acá? ¿Conocen a alguien así? ¿Sienten que en algunos momentos de estas relaciones vinculares han actuado así? Esa es la idea de que vayan anotando, ¿no? No es que copien exactamente cada uno, sino que se vayan encontrando ustedes y no importan si se encuentran en más de uno. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Está. Sigo entonces. Yo tengo la mano levantada. ¿Por qué tengo la mano levantada? Esperen que ya bajo. Ahí está. ¿Se ve que toqué algo acá? Bueno, sigo desde acá. Bien. Uh, este es uno de mis hijos. Sigo. Pasamos este, vamos al otro. Ahí está. Centro emocional. Vamos ¿cómo es? A mi centro, el de las emociones. Acá, el corazón, sentimientos y conexión. Este centro se vincula con los sentimientos, las relaciones y la empatía. ¿Cuál es la fortaleza de estos tres eneatipos? La sensibilidad, calidez, capacidad de empatía y de motivar a otros afectivamente. Eso si estás trabajado. Si no, el desafío cuando no estás trabajado es, si dominas en exceso, podemos caer en dramaticidad, dependencia de la aprobación externa o dificultad para poner límites para evitar herir sentimientos. ¿Qué quiere decir esto? Típico padre o madre que teme el rechazo de los hijos. No te quiero más, sos la peor mamá del mundo, te odio. Sos el peor papá del mundo, te odio. Mirá, que me odies o me ames tu problema. Yo soy el adulto a cargo responsable que te está criando y te está educando. Y estos son los límites que tengo que poner. Lo que pasa que, ¿cuál es el problema de esta tríada? Entendemos la vida que solamente somos
aceptados y queridos si somos serviciales con el otro. Y eso a veces hasta termina siendo obsecuente con el otro. Ese es cuando estamos muy desintegrados. ¿Cuáles son los eneatipos acá? Quien les habla un 2, el 3 y el eneatipo 4. Los dos, sí, podemos ser cariñosos, protectores, disponibles, serviciales, involucrados por demás. Típica mamá helicóptero, pero no desde el miedo, sino desde la presencia. Te acompaño, te llevo, hago esto por vos, hago esto por vos. O sea, ¿ven que los niños tienen una etapa en la que se empiezan a atar los cordones? Bueno, ¿qué haría una mamá, un papá ni tipo 2? Le compra una con abrojos. O si no, le está atando los cordones. Deja que haga el nudo que tenga que hacer, lo va a aprender. No hacer por el hijo lo que puede hacer solo, darle el tiempo y el espacio, la tarea. Y si significa que se va a sacar un uno y se va a sacar un uno, yo lo acompaño, no le hago la tarea. Se lo digo como docente en la secundaria, ¿no? Que tengo varias mamás que terminan haciendo de los trabajos los hijos. Que amar no es sacrificarse siempre, no es sacrificarme por el otro, eso no es amor, ¿no? Es una mala interpretación del amor. Primero me tengo que amar a mí mismo, respetarme a mí mismo y respetar mis tiempos. Y acá ya traigo algo porque dice, a poner límites sin culpa. No se me ofendan las mujeres, pero la maternidad ya viene con la culpa. O sea, sos madre, culpa, punto. Y toda la vida te pasás desarrollando la culpa de lo que hice o lo que no hice. Ni bien ni mal. Sos la madre que sos, la madre que le tocó a ese ser humano, es la madre que me tocó a mí. Sos tu mejor versión. Y si podés ponerle límites, mejor, límites a él y límites a vos. Y lo digo como papá también, porque a veces queremos proteger demasiado, porque si no, sentimos que no nos van a querer. Y nos van a querer lo mismo, nos van a querer con los límites que tengamos que ponerle, porque como ya dije anteriormente, poner límites también es amor. A correrse del lugar de indispensable, porque si hay algo que un eneatipo 2 quiere es ser indispensable, ¿no? Es ese típico amigo que sabe qué necesitas antes que vos. Entonces, la clave es acompañar sin invadir. Voy al otro, eneatipo 3. Son los motivadores, productivos, orientados a los resultados, exigentes con el rendimiento, ejemplo de perfección profesional y personal. Son muy buenos conversadores, siempre tienen muy buenas historias para contar y siempre por lo general son los héroes de su historia. Eh, Son motivadores, dale, vos podés más, pero el dale, vos podés más no viene desde la motivación de acompañar al otro, sino desde la exigencia. Y ahí es donde el eneatipo 3 cae en vicios, ¿no? De exigir demasiado al que tiene al lado, de exigirle que en la escuela tiene que sacar un 10, de exigir a los hijos que tienen que tener muy buena conducta, que no tienen que ser imperfectos, porque él entendió que no podía ser imperfecto, ¿no? Que tenía que tener logros para ser querido. Vengo de un padre en tipo 3, que su hijo no es un proyecto personal, otra cosa que los padres también caemos en la falsedad de que los hijos son nuestro proyecto. No son nuestros proyectos, son de la vida. Nosotros podemos montar un proyecto de vida en función de que ellos puedan apalancarse desde ahí. Y eso requiere orden, límites, planificación. A escuchar sin empujar, no decirle lo que tiene que ser, a permitirle que se puede fracasar sin sentir vergüenza. ¿Cuál es la clave para esto? Querer al hijo como quien es, no por lo que logra. Celebrarle no los logros, sino celebrarle el hecho de que hace las cosas, el hecho de que intenta, no solamente cuando tiene el resultado. Después en el 4 otro eneatipo. No hay eneatipo bueno o malo, ¿tá? Perdón por ahí si doy algunas expresiones, pero justo acá tengo algunos ejemplos, no en la familia. De sensibles, yo diría hipersensibles, intensos, muy intensos, expresivos, conectados con el sentir, porque siempre están hacia adentro, y cambiantes de estado de ánimo todo el tiempo. Decime cómo te sentís. Es alguien que todo el tiempo va a estar hablando de las emociones. ¿Qué pasa con el eneatipo 4? Le gusta sobredimensionar y sobredramatizar sus historias personales. Casi siempre tiene una historia más dolorosa que la tuya, casi siempre tiene una historia más triste que la tuya, casi siempre tiene una historia más compleja que la tuya, no le va a ganar nunca ahí. En la crianza, a regular la intensidad de la emoción. No todo es emocional, hay mente y hay cuerpo, y hay que saber trabajar con esas dos dimensiones también. Que el hijo no debe cargar con el mundo interno del padre.
todos esos conflictos que traemos heredados de nuestras familias anteriores, depositarles a nuestros hijos. Por ejemplo, todo lo que hago lo hago por ustedes, por el bien de ustedes. No, todo lo que yo hice, el profesional que soy y los años que me tomó recibirme y lo que me costó, lo hice por mí, no por mis hijos. Yo no le podía poner en los hombros a ellos esa responsabilidad. Ofrecer estabilidad cuando el otro está desbordado, ¿no? Y no dramatizar cada conflicto. Es el típico papá o mamá que cada historia, cada situación es un drama. Ay, se los digo como docente y ex vicedirector de un colegio. Cualquier pelea de WhatsApp de los niños era bullying extremo, drama para denunciar en los medios y en la policía, echar al bulinero. Hiperdramáticas esas mamás, por lo general eran mamás. Clave, contener sin desbordar, entender que son situaciones que el otro tiene que aprender. Bien, wow. ¿Cómo vamos hasta acá? Ya pasaron 6, quedan 3, 2 centros. Pasamos el mental y el emocional. Nos queda el visceral o kinestésico, el del cuerpo, ¿no? Que son personas que por lo general ponen el cuerpo y se olvidan un poquito de la cabeza y de las emociones. ¿Mm? Así que voy siguiendo. Che, no sé por qué se me levanta la mano. Algo cliqueo mal. Ahí está. Y eso que llevo un año ya con Zoom. Sigo compartiendo. Vamos acá. Lo bueno de todo esto es que después lo puedo editar. Ahí está. Centro instintivo, el visceral, el del cuerpo. Miren esa imagen. Acción y fortaleza. Este centro está conectado con el cuerpo, la acción directa, los instintos y la intuición corporal. Se la llama también el centro visceral o de la tripa, porque responde a impulsos de autopreservación, territorio y acción inmediata. En otras palabras, es el típico papá o mamá que reacciona primero. Va directo al reto. ¿Por qué hiciste tal cosa? Te dije tal. Castigo. No salís por toda la semana. A ver. Primero, preguntaste qué pasó, cómo pasó, por qué pasó. Después, ahí reflexionás. Desde las emociones. ¿Cómo te sentís ahora que sucedió esto? ¿Cómo pensás enmendar esto si es que es un error o algo? ¿Qué pensás hacer a cambio? ¿Cómo te sentís vos con esta situación? La emoción. Y obviamente el resultado que es una consecuencia. Si era una norma de la casa que no cumplió, y bueno, la consecuencia es esta, pero no arrancar por el castigo. Porque si vos arrancás con el castigo y te saltaste todos esos pasos, ¿qué hace el niño o el adolescente? El niño se cierra hacia adentro, tiene miedo y no vuelve a hablar. El adolescente se cierra y no te da pelota. Y tú encima te lleva la contra. Desde el instinto actuamos como con determinación, ponemos límites, tomamos decisiones rápidas y expresamos enérgicamente, incluida como si fuera desde la ira, el enfado. Por lo general parecen personas que son muy, muy enojadas, muy enojonas, cuando están molestas. En el hogar, alguien operando desde el centro instintivo quizás impone orden, pero desde la inmediatez. No se toma la pausa de primero indagar qué fue lo que sucedió. ¿Tiene fortalezas? Sí tiene fortalezas. Por ejemplo, hay decisión, hay presencia, hay capacidad, es alguien que resuelve, hay capacidad de liderar y proteger, hay autenticidad. Sin tantas vueltas, no es como el mental que se queda dando vuelta, vuelta, o el emocional que queda con la culpa, mira si le reto y se enoja. No, desde lo visceral cumplís lo que tenés que cumplir. El desafío es no caer en la mala gestión, ¿no? Eh, no caer en derivas impulsivas, no caer en dominancias o enfados, ¿no? Desmedidos, castigos desmedidos. Esa otra cosa también que los papás tenemos que aprender. Está bien, no cumpliste una norma, un mes sin celular. ¿Es un mes? Una anécdota muy sencilla. La mamá de Román, que no lo haría nunca, sé que Ceci no haría esto, pero en la cola de un supermercado, no sé qué Román le habrá estado pidiendo, y dice, "Callao, tiro todos los dientes abajo". Típico como nuestras madres, ¿no? Cachetazo y te tiro todos los dientes. Y Román la mira y le dice, mamá, si vos me tirás los dientes, yo voy a llorar mucho. Que la otra quedó colorada, pues se lo dijo bajito y el otro le respondió fuerte. Eh,
El visceral actúa así, ¿no? Directamente de lo impulsivo, no para un segundo a reflexionar. Un papá muy visceral, por ejemplo, podría levantar la voz y lamentablemente a veces hasta levantar la mano. Vuelvo a repetir, no significa que los otros dos centros no puedan tener una reacción similar. Tienen reacciones similares, pero lo hacen desde otro motivo. Vamos a los eneatipos propios de este centro. Tenemos el 8, que es un protector nato, directo, autoritario a veces, cuando se desborda, intenso y defensor por demás de los suyos, ¿no? Con mis hijos no, es alguien que va a defender el clan a muerte. ¿Qué es lo bueno acá? Si se trabaja, es a bajar la intensidad, a escuchar primero antes de imponer, a mostrar vulnerabilidad, porque por lo general son personas que no se muestran vulnerables, a no confundir autoridad con dureza. Acá yo me siento bastante identificado. El 2 suele ir hacia el 8 cuando se desintegra, es una flecha de las que tenemos y he actuado así. A enseñar desde el cuidado y no desde el miedo, ¿no? El aprendizaje, la verdadera fuerza es proteger sin aplastar. El 9, conocido como el tranquilo, contenedor, evita conflictos. Es flexible, pero yo ahí pongo mis dudas en ese adjetivo. Más que nada es cómodo, más que flexible. Se deja llevar por la situación. Postergador nato. No te va a discutir nunca. Cualquier charla difícil que tenga la va a postergar hasta el infinito y más allá. Así que es bueno que a un 9 lo sentás y le decís, tenemos que hablar. Eh, bueno, como quieran, él no va a discutir. ¿Cómo tendría que trabajarse o qué podría mejorar este papá o mamá? ¿No? Es eh, a ocupar el lugar del adulto que le corresponde, a no evitar conflictos por comodidad, a sostener las decisiones. Es el famoso castigo, decía Pilar Sordo. Parece que hasta los castigos ya tienen menos tiempo. El mes tiene menos tiempo que antes. ¿Por qué? Ella recuerda que un castigo del papá era un mes y ni ahí que se le iba a ocurrir a ella al día 15 decirle, papá, ¿será que puedo salir? Porque obviamente que no lo iba a lograr. En cambio, hoy las mamás ponen un castigo, supongamos 2 semanas, y a la semana, dale, déjame, y el adulto levanta el castigo. ¿Cuál es el mensaje? No se cumplen las consecuencias de mis acciones. Yo puedo infringir una norma, pero esa norma no se cumple su consecuencia completa. Entonces, después puedo volver a repetirlo. Total, el castigo no va a ser castigo. No me gusta usar la palabra castigo, yo prefiero usar la palabra consecuencia, porque esas son normas que ya vamos a ver ahora más adelante en el método redes. Poner límites claros, a no desaparecer emocionalmente, ¿no? La paz se construye, no se evita. Y por último, el eneatipo 1, que arranqué hablando de él, el ordenador exigente, responsable, correcto y crítico. Pero cuando es crítico es consigo mismo, ¿eh? Ese es el problema del 1. El 1 es durísimo consigo mismo hacia adentro. Lleva toda su ira hacia sí mismo, pero después te la expulsa hacia afuera. Eh, Esto se hace así, porque es lo correcto. Yo le digo, son los deditos de Dios en la tierra. Todo el tiempo están corrigiendo. Educar no es corregir todo, que el error también se enseña. También tienen que aprender a flexibilizar las normas según la edad del niño. Ah, eso también es importante. Tenemos hijos de distintas edades. No podés poner la misma regla transversal a todos. Tenés un niño de 5 años, uno que promedia a los 9, 10 y un adolescente en los 14, 15. No, la cena va a ser siempre a las 9 porque a las 10 tiene que estar con el pijamita en la cama con el cuentito. Se entiende que el adolescente puede acostarse a las 11, no a las 10, pero el niño de 5 no se puede acostar a las 11, se tiene que acostar a las 10, tiene que estar durmiendo. Bueno, ese es un tema que también los papás tenemos que aprender a flexibilizar sin romper la norma, no porque uno no, todos sí, no porque uno sí, los otros todos no, a separar orden con amor y a mostrarse humano y no perfecto. Bajar la vara sin perder los valores. ¡Wow! Con esto termino de presentar lo que es el eneagrama. Dejo de presentar. Bien, repasando. Tenemos un círculo que tiene 9 puntos, 9 personalidades y esas 9 personalidades se separan en 3 centros.
Un centro que es el mental, un centro que es el emocional, que es el del corazón, y un centro que es el corporal o visceral, el de la tripa. Si yo les preguntara vagamente, ¿en cuál de los tres centros se identifican más tiempo en su accionar con sus vínculos más cercanos? En los tres me Bueno, dicen. yo me identifico Sí. un poquito más con la mente y el corazón, La mente y el corazón. Bien, sí. Y con el diagrama que recién terminó de explicar, creo que me identifico con varios y identifico también a mi esposo en varios y a mi hijo en muy pocos. Somos más participativos en ese diagrama que nos mostró recién, mi esposo y yo, y creo que un poco más yo, la que cuando hay alguna situación pongo un poco de tranquilidad, como el escucha, el ser atento cuando todos quieren hablar, soy yo la que pongo el límite de escuchemos unos al otro, respetemos uno al otro el tiempo que quiere de hablar. Más lo conversamos en el horario del almuerzo, sin bien. teléfono, solo cara a cara. Buena norma. Iti, Pedemonte, mi mamá, esa es mi mamá. Yo tengo unas cuantas mamás. Tengo mi mamá biológica y mi mamá del corazón. Titi, una mamá del corazón. Buena parte de quién soy, la persona que soy, es gracias a ella. Y me está diciendo que no puedo ver lo que anotó ahí en ese papel, que se ve en el eneatipo 3. No puede hablar, perfecto, no importa. Yo sé, aunque ella lo puede llegar a negar, que es un eneatipo 7, de un corazón enorme, multitasking, una persona que la he visto hacer 5 cosas a la vez, no sé cómo. El día no tiene más de 24 horas, pero ella lo transforma en 36 y que ha dado al mundo infinidad de cosas, y no para. Eh, no para, continuamente, jubilada y con proyectos. Típico tipo 7 así, todo el tiempo, porque parece que se aburre. Terminó esto, ya está haciendo dos cosas. Y todas lleva a concretar, ¿eh? A diferencia de un 7 no trabajado. Un 7 no trabajado no concreta. Ella concreta. Ella hasta que no lo termina, no para. Bueno, ¿alguien más? Si no hay consultas o aportes, ahora vamos al método redes. El método redes yo lo voy a hacer breve porque no es difícil entenderlo y ahí sí voy a ir a los ejemplos y ahí sí me gustaría que, como hiciste recién, Sandra, traten de arriesgar. Hoy no es la idea que se identifiquen ni ustedes ni a sus hijos, pero sí usemos los ejemplos. Por eso dije, despejemos los hechos de las interpretaciones. Ustedes me traen hechos y con esos hechos vamos tratando de interpretar qué personalidad está en juego o qué máscara del ego es la que estamos usando. Explico el método redes como segunda parte de este webinar. Presentación. No, acá abajo, método redes. Este método surge por la necesidad de ordenar las sesiones, lo cual no significa que el coach le diga a su coachee, a su cliente, lo que tiene que hacer, para nada. Simplemente una cosa que me di cuenta que a veces vienen a la consulta y lamentablemente, ya en el reconocer, ¿no?, el problema o el quiebre, como decimos nosotros, creen que ya está la solución. Y es un viaje, es una hoja de ruta, es un proceso que se tiene que hacer. ¿Reconociste el quiebre? ¿Habitás el quiebre? O sea, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el problema que te trajo a la sesión? Y ahí recién empezás. Ese es el primer paso. Por eso lo llamo R de reconocer. Ahí recién arrancamos a lo que es la escucha. Después que aprendes a escuchar, que no es solamente poner el oído, viene diseñar. Y para diseñar tenés que reconocer cosas tuyas y cosas del otro.
Pero no queda ahí, hay que ensayarlas. Vos llegás a casa con un método o con algo que te cayó a la ficha, por ejemplo, lo que dijiste recién, Sandra, no celulares en la mesa, perfecto, no celulares en la mesa. ¿Cuánto tiempo te tomó que realmente eso se construyera en un hábito? ¿Y cuánto tiempo te va a tomar de acuerdo a las edades de tus hijos? Porque hoy ya tengo universitarios y aún con los universitarios a veces tengo que decirle, che, deja el celular. Y sin embargo en casa supuestamente eso estaba recontraensayado. Ahí viene sostener en el tiempo. Es más, el domingo ayer estábamos acá sentados y hubo un momento que los vi que todos estaban agarrando el celular, hasta los adultos. Pero bueno, estábamos en sobremesa, estábamos relajados, habíamos conversado. Ahí venimos con esto de la flexibilización, pero porque ya fue ensayado, porque ya tuvimos muchos años de almorzar y cenar sin pantallas, ¿no? Eso se sostuvo en el tiempo y se lo construyó. Y si yo llegaba a decir, che, los celulares, todos dejan el celular, o mi señora llegaba a decir, che, los celulares, todos dejan sin chistar y se retoma la conversación. Bueno, esa hoja de ruta, estos 5 pasos, se construye y lleva un tiempito. Bien, sigo. Este método redes es un método breve, diseñado para entender los dolores. Cuando digo dolores, me refiero a esos problemas que muchas veces no podemos identificar y son frecuentes. Dolores frecuentes de padres y madres en la crianza. ¿Qué tipo de dolores? Bueno, ¿qué ven ahí? ¿Están viendo una imagen? Sí, es una habitación desordenada. Bien, una habitación desordenada. ¿Qué ven ahí de nuevo? Un adolescente disfrutando de su celular. Abrazados de celular. ¿Qué ven ahí? Se ve como un padre hablando con su hijo, pero su hijo está en otra cosa. ¿Y ahí? Veo padres con miedo a los hijos. Puede ser. Una puber totalmente distante. Los padres sentados en un sillón, una sala, la vaga en otra cosa. Bueno, este método nos sirve para reconocer. Primero tengo que reconocer qué está pasando. A ver, primero si está pasando algo. Empecemos por ahí, porque yo puedo ser un 4 que dramatice. Esta sí puede ser la habitación de mi hijo más grande, no lo dudo. No tiene guitarra. Quitando la guitarra, el resto podría ser de él. Una pandereta. Ahora, los que me conocen saben que si hay algo que a mí me gusta es el orden. Y dice, se educa con el ejemplo. Bueno, parece que no le di el ejemplo. Ahora, ¿cuál fue el límite? El límite era la puerta a su habitación. De la puerta a su habitación hacia el resto de la casa se respeta el orden. ¿Por qué? Porque era precisamente... No sé por qué se me levanta la mano. Yo mismo me levanto la mano. ¿Qué tal? Bajar la mano. Ahí está. Bueno, eso es poner un límite que hubo que ensayarlo, hubo que sostenerlo en el tiempo y que se transformara en un hábito. Ahora, puertas adentro, el dolor a mí me sigue, porque sigue siendo desordenado, pero ya es la vida del otro, no es mi vida. Ujú. Bien, ese les dejo como ejemplo. Sigo acá, ahí está. Límites claros y ejercer la autoridad sin culpa. ¿Vieron que había algunas personalidades que son culposas? Bueno, despejar la culpa, entender de que el otro es un otro y que yo tengo una autoridad porque soy el adulto a cargo, no soy autoritario. Tengo que ejercer el rol de adulto poniendo un límite y el otro está en una edad en la que va a tratar de desafiar, protestar, renegar y no cumplir esos límites, porque eso se llama educar, educarse dentro de los límites, porque si no lo educás vos, no lo disciplinás vos, lo va a disciplinar la vida. Y la vida no te disciplina como papá o mamá. Es mucho más cruel y más dura. Entonces más vale disciplinarlo. Y acá
demitifiquemos la palabra disciplinar. Disciplinar no es castigar, no es agredir, no es desmerecer al no. Disciplinar quiere decir poner disciplina, poner orden. Y el orden no es una estructura rígida, como dije hoy. El orden requiere esos límites que uno los va corriendo en función de que va el proceso evolucionando, a medida que el otro va creciendo. ¿Mm? Desconexión o conflicto en la adolescencia. Tomo la adolescencia como etapa o segunda etapa donde se arraiga la personalidad. Hijos que no se comunican, enganchados a las pantallas. O no a las pantallas, pero sí desconectados de la conversación de los padres. Hay modos de traerlos a la conversación. El tema es que el adulto se tiene que tomar el tiempo. Vivimos tiempos tan vertiginosos que no nos detenemos a conversar con ellos. Y cuando queremos, los sentamos y le decimos, ¿cómo te fue? Y ahí no te va a decir nunca cómo le fue. ¿Qué hicieron? ¿Qué hiciste hoy? Nada. ¿Tenés algo para estudiar? No. Típicas respuestas. Y de ese modo no le vas a sacar nada. Entonces, hay modos, hay estrategias, ya las vamos a ir viendo. Sigo. Desafíos. Los desafíos de familias ensambladas. Peleas entre hijastros, diferencias con la expareja. eh, Esto suele suceder mucho, en especial cuando sos papá de los hijos de tu señora o viceversa. Ahí es donde los adultos tienen que ponerse de acuerdo y actuar como una unicidad, como uno solo. Porque si no, automáticamente los chicos detectan esa división y es ahí donde van a pegar siempre, porque lo que van a buscar es romper la pareja, pero no lo hacen por maldad, es porque de ese modo se rompen los límites. Y ni hablar entre hermanastros. ¿Mm? ¿Cómo lograr la convivencia entre hermanastros? ¿Cómo lograr la convivencia con hijastros? ¿Cómo lograr que los ex no se metan y colaboren? Son horas y horas de conversación con tu pareja y horas de ponerte de acuerdo. Primero, chequear los mismos valores. Si no tenés los mismos valores, entonces ya arrancamos con diferencias fundamentales en la pareja. Chequear los mismos valores. Que la pareja sea realmente estable, porque si no estás estable en esa pareja, siempre estás como con una futura ex, obviamente que los hijos, los hijastros y los hermanastros no se van a llevar bien. Son todos temas que vamos a ir viendo, no los quiero aburrir. Proceso de diversidad de género e identidad. Me tocó también como vicedirector vivir esta situación en la cual una madre promovía la elección de género del hijo, mientras que el padrastro no estaba muy de acuerdo con esa situación y eso generaba un conflicto. En el medio, el puber hacía lo que quería, era un manipulador de primera hora y lamentablemente generaba muchos conflictos y muchos problemas. Pero bueno, ahí el inconveniente eran los dos adultos. Mientras una persona le apañaba o creía que le estaba acompañando en su proceso de elección de género, en realidad lo que estaba haciendo era sosteniendo algunos berrinches que no tenían nada que ver con la elección de género. Tenía que ver más con la falta de límites del puber. Y el otro, que no sabía cómo manejar la situación por ser padrastro, no encontraba el modo de cómo coordinar con su pareja para ponerle límites. Interferencias de la familia externa, o los mandatos sociales en la crianza. Acá vienen los abuelos opinando demasiado, la presión de la crianza tradicional, porque antes, no, estoy en contra de que todo tiempo pasado fue mejor, lo cual no significa que no haya cosas buenas. Hay cosas de la crianza tradicional, si se puede decir, que hemos perdido, y el respeto es uno. Padre es padre, madre es madre y son autoridad en la casa. Y los hijos tienen que obedecer. En el buen sentido me refiero. Con respeto. Y si es con amor, mejor. Límites con amor es lo más sano. Ahora, los límites con amor se construyen. Y ni hablar de la situación que nos toca ahora, que es el estrés que sufren los padres o el burnout,
que la sobrecarga de responsabilidades, por lo general los dos trabajan, y ni hablar que los dos a veces tienen dos trabajos, cómo llegas a casa y pones en práctica todo esto divino que les estoy contando hoy. Se puede. Para eso está el método REDE. Este método ofrece un proceso de 5 pasos en 4 sesiones para que los padres puedan buscar rearmar los vínculos familiares de un modo más amoroso y firme a la vez, logrando cambios sostenibles en el tiempo. Y vuelvo a repetir, cambios sostenibles en el tiempo. Maquillar la situación y que la realidad cambie solamente por un par de semanas y después se vuelva a los viejos hábitos no es sano. Es solamente algo del momento. Y ahí venimos a los pasos. Reconocer. ¿Qué es reconocer? Ya lo estuve diciendo. Tomar conciencia del dolor, o sea, el problema, eso que me molesta. El primer paso es identificar con honestidad los problemas reales que estoy teniendo en el vínculo con mi hijo, con mi hijastra, con mi mujer o mi mujer, con mis hijos, que son sus hijastros, y así sucesivamente. En casa hay una diferencia de edad importante entre el más grande mío, de 26 años, con el más chico de 18, entre medio están los de ella. Entonces, en la adolescencia, todos decían que yo favorecía al más chiquito porque en ese momento tenía 10, 11 años. Lo cual no es así, lo cual significa que al haber ya estado criando a otros, tenía más experiencia como padre. Aparte, la personalidad de Román era totalmente distinta, por lo cual era un sujeto de confianza, alguien al que prácticamente pocas veces le he tenido que llamar la atención y ha sido muy independiente. Pero los más grandes se sentían que hemos sido controladores con ellos, que hemos estado siempre persiguiéndolo. Bueno, todo eso es reconocer qué es lo que está pasando. Cuando lo reconoces, lo podés poner en palabras y ahí podés encontrar dónde está el punto conjuntural con el cual después vas a operar para poder solucionar. Eso requiere escucha, escucharlos a ellos, escuchar lo que tenía para decir Ale, escuchar lo que tenía que decir Lara, bancarte la crítica, porque te critican también con respeto, ¿no? Comunicación empática y validación emocional, reconocer los estados de las emociones que a ellos les produce, identificando los dolores que ellos sienten y el siguiente paso es abrir tanto los oídos como el corazón. Si miro para el costado son mis hijos gatunos que no se quedan quietos, pero a eso no le puedo poner límite. Y ahí viene esto, diseñar acuerdos. Y acá quiero aclarar algo. Por eso puse que soy mediador. Vengo de la circular narrativa de Morrison, que viene de la escuela Ganar, Ganar. En este caso, no estamos hablando que es una negociación donde uno gana y el otro pierde, o donde con los hijos se negocia el resultado. En el rol de padre no negocias, no es negociable el rol. Cada uno tiene una responsabilidad, por eso se diseñan acuerdos, establecer límites sanos, pactos familiares que son acuerdos familiares. Pero eso tiene que haber escucha, tiene que haber comprensión, o sea, la cabeza reflexiona, escucha, las emociones comprenden y desde el cuerpo accionamos, ¿no? Las necesidades de cada uno tienen que ser reconocidas para que cuando llega el momento de pasar a esa acción, son acciones conscientes. Por ejemplo, la mesa, volvemos a la mesa. ¿Quién pone la mesa? ¿Quién levanta los servicios? ¿Quién limpia esos servicios? ¿En qué tiempo lo hace? Porque también en qué tiempo hay que aclarar, porque dice, al que le toca lavar, sí, yo lavo, pero lavo a la noche y a la noche vos tenés que preparar otra vez y tenés que usar los platos y están sucios porque el que tenía que lavar al mediodía no lavó. Entonces ahí se redefine el acuerdo. Otra vez, a ver, rediseñar a quién le tocaba, por qué no lo hizo, cuáles son sus compromisos. A lo mejor tenía que ir a educación física. Bueno, entonces, ¿en qué momento lo haces? Llegás y lo haces. ¿Por qué te pones a jugar? Ah, no, porque tenía tarea. Bueno, pero tenés que hacer la tarea primero. Y así. Todo eso se escucha, se conversa, pero no se negocia. Se tiene que hacer, ¿no? Y eso es co-crear soluciones y acuerdos de todo el grupo. Y acá puedo asegurar que lo que estoy contando es real. Los que conocen mi casa adentro saben que fue así. Y esto se ensaya y se evalúa. ¿Te acordás? Acá le digo a mi mujer, ¿cuántos cartelitos pegamos en la heladera? ¿Cuántos mapitas inventamos? Por lo menos 3 sistemas seguros, ¿no? 3 grillas, 3 tipos de grillas. Porque la ensayábamos
se descarrilaba, no funcionaba, reevaluábamos, poníamos otro modelo de grilla, otro día y así sucesivamente, hasta que se lograra encontrar un método en el cual realmente cada uno asumiera lo que tiene que asumir, que es la responsabilidad de compartir con las tareas conjuntas de la casa, ¿no? Poner en práctica y ajustar sobre la marcha. Ningún plan funciona en el primer intento y el método REDE lo sabe bien. Y sostener, ¿no? Que es mantener esta transformación en el tiempo. Con esto he explicado brevemente el método REDE y pasamos a la tercera y última etapa. Así que los voy a poner a prueba. O mejor dicho, les voy a pedir que pongan a prueba el método REDE con algún ejemplo cotidiano de su vida diaria que ustedes tengan. Dejo de compartir. Con cualquier integrante de la familia o algún amigo que conozcan. Alguna situación, desafíenme con el método y con el eneagrama y lo vamos ejemplificando. Ahora todos tienen familia perfecta. Romina, Isabel, ¿no es cierto que te pasan factura, Titi, el resto de la vida? Conozco a mis hermanos del corazón, son unos divinos, pero ¿cómo se pasan factura? Por favor, no la dejan en paz. Voy a hablar de grilla y creo que hasta sopa de letra hice y nunca funcionó nada. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo dos nenas, ya son grandes, y la verdad que después de que conocí el coaching, por fin pude hacer las paces, porque siempre era que quería que hagan lo que yo quería, y era levantar muros, como quise escribir hace un ratito, por eso de los límites. La verdad que yo solo me ponía en los límites. Hasta que en el coaching un día, una de estas maravillosas ángeles que fueron parte del staff me dijo, ¿y por qué no sos el papá que ellas quieren en vez de que vos quieras tener las hijas que vos querés? Entonces me fui y me senté y cuando les pedí que me dijeran qué papá quería cada una, porque la verdad que yo era un papá para las dos y no es así, con esto que vos decías, me dijeron, yo quiero un papá así, y la otra me dijo, yo quiero un papá así, y la verdad que ahí automáticamente cayó ese muro y pude construir puentes que hasta el día de hoy, una tiene 25, la otra está por cumplir 22, y me funcionó, sin conocer el enneagrama. Creo que el coaching fue una de las mejores herramientas que conocí, y ahora con esto de potenciar a través del método redes que me encantó, eh, vivimos en, en ensayo, vivimos en un ensayo constante. Gracias, Facundo. Y a vos te va a resonar porque, como ya expliqué al comienzo, a los que estaban, está tomado el viaje de descubrimiento, ¿no? Son los 7 pasos. Lo que hice acá yo fue pensar en el coaching 5 pasos que más o menos lo puedan dar. Primero es reconocer. Si no reconozco que hay un problema en casa, o sea, identificarlo, porque todos sabemos que hay un problema en casa, hay un malestar, ¿no? Y hay un estado de ánimo a veces disfuncional, ¿no? Con emociones displacenteras, pero no identificamos lo que los coaches decimos el quiebre, ¿no? El motivo. Y ahí ponerse a escuchar, escucha activa. ¿Qué es lo que hiciste vos? Vos tenés esa herramienta, no todo el mundo las tiene. Y después esto de ensayar, diseñar. Diseñar es fundamental. Y esto, gracias por lo que compartí. Y a veces significa que tengo que ser un papá para uno y un papá para el otro. Yo soy el papá de Lara, padrastro, pero papá me dice ella. Y no soy el mismo papá para Ale. Y Ale me lo hace ver. Y entre chiste e ironía propio de la línea tipo 7, no me lo dice en serio, usa el sarcasmo y la ironía para decírmelo y yo recibo el mensaje, pero le respondo, ¿no? Como tengo que responderle, punto. No me engancho en la ironía cuando yo sé que él me lo está haciendo en serio. Le paro, le hago espejo de cuál es su dolor y le doy mi punto de vista. Mira, es cierto, pero Lara, cuando yo le pedí tal cosa, cumplió y cuando yo hicimos tal acuerdo, lo cumplió. Vos, cuando yo te pedí tal cosa, ¿cuántas veces la tuve que repetir?
Y en la número cuánto te lo dije levantando el tono y vos te enojaste. Entonces, ¿son dos papás distintos? Sí, totalmente, pero no porque yo sea el padrastro, ella soy distinto, sino porque vos sos distinto y vos requerís otras herramientas y otros desafíos. Ay, vos ya otra vez. Y bueno, el papá que te tocó. Bien, otro ejemplo, yo tengo antes de continuar, les aviso, yo tengo los 9 eneatipos infantiles que busqué, indagué, armé, pero no quiero aburrirlos con el niño eneatipo 1, el niño eneatipo 2. Vamos con algunos ejemplos y si quieren yo lo busco y lo trabajamos desde ahí. Rubén, Sí, mira, a mí me pasó que con mi expareja había una gran diferencia de edad, 16 años, y entonces habían también diferencias en cuanto a lo conceptual de las crianzas, pertenecíamos como a generaciones diferentes y veníamos de paradigmas diferentes. Entonces, fue muy difícil para mis hijos intentar ensamblar la familia y que ellos reconozcan autoridad en él porque estaban acostumbrados a otro tipo de crianza. Al revés de ello, yo tuve una excelente relación con las hijas de él. Nos pudimos ensamblar maravillosamente, pero a él le costó muchísimo, eh, no sé si adaptarse, sino reconocer que podía haber otro tipo de crianzas de una generación diferente, sin que ello significara dejar de poner límites. Los límites para él estaban entendidos de una manera muy radical, muy rigurosa, muy inflexible, y que por supuesto a mis hijos se los fumó toda la adolescencia y no le dan ni cinco, pero ni cinco de reconocimiento y no le asignaban autoridad, entonces realmente fue muy difícil para mí tener que convivir, muchas veces se generaban tensiones fuertes. Eh, en definitiva, y con otras herramientas también del coaching, el final es que se disolvió la relación, entre otras cosas porque nunca se pudo llegar a integrar esa parte de la familia, lamentablemente. bien. Ahí traes algo que refuerza lo que dije al comienzo. Eh, yo no quería hacer esto, pero no porque no quería, sino porque para mí era natural. O sea, ensamblar una familia era algo natural. Lo que vos estás contando, que lo he escuchado y lo he trabajado con unos coaches, lo que me parecía anormal. Lo normal es lo que me pasó a mí. Nos sentábamos con mi mujer en la habitación a puerta cerrada, libábamos aspereza, nos poníamos de acuerdo y cruzábamos la puerta con el mismo discurso. Y los cuatro por igual tenían que aceptar el mismo discurso. Y si por ahí yo sentía que había preferencias, llamaba a puertas adentro, mira, para mí vos estás haciendo diferencias y viceversa. Y se generó ese clima de confianza. Está bien, nosotros no tenemos mucha diferencia de edad y los dos hicimos la carrera de coaching, valga también eso, ¿no? Por lo cual usábamos el mismo lenguaje, pero conozco otros que no lo han logrado. Tiene que ver con esto. En el método, lo que se hace es primero reconocer esas asperezas y si se tiene que trabajar por separado, se trabaja por separados y si no, se trabaja en conjunto. Porque ahí viene la segunda parte y la más compleja, que es la escucha activa. La escucha es identificar a ese otro, tomo tu ejemplo, Ceci, con tu permiso, si es alguien que está obrando desde la cabeza, muy mental, muy desde lo que cómo tuvo que ser la crianza o desde lo visceral y accionar e imponer, esto es así como digo yo, o interpreto que no era emocional porque no, por lo que acabas de contar, no cuadraba por lo menos en lo que es un centro emocional, si no estar dramatizando, pudo haber estado dramatizando, tus hijos no me hacen caso, tus hijos son irrespetuosos, ¿no? O tus hijos no tienen logros como los míos, o yo trato de ayudarlos y me desvivo por ellos y ellos no me retribuyen. Eso haría alguien emocional. Por lo que vos, poquito que decís, puede ser alguien más mental que reflexione desde la cabeza, se construye una idea de paternidad y que no sale de ahí. Y así tiene que ser.
Y si no es así, está mal. Bueno, Rígida, inflexible. el eneagrama te permite entender ese modelo de pensamiento. Entonces, cuando vos entendés, eso es lo que se dice la pasión del otro, ¿no? Que es la parte, voy a usar una palabra que no se usa en el eneagrama, pero la parte negativa, por decirlo así, podés ir a su virtud. Y la virtud del uno, ¿no? Cuando logra flexibilizar, si es que era un uno, yo digo un uno por decir cualquiera, ¿no? Es la capacidad de compromiso que le pone, ¿no? Porque se va a comprometer 200%. Y es alguien que va a trabajar, bueno, el uno es más visceral, vamos al mental. Puede ser un 5 muy analítico, que a lo mejor al flexibilizar y acercarse emocionalmente, cuando se acerca emocionalmente a la relación, empieza a deconstruir esas estructuras, esos andamiajes pasados que tenía y empieza a reconstruir seguramente algunos nuevos. Pero eso requiere tiempo. ¿Y por qué traigo el eneagrama? Porque el eneagrama es ese mapa que me permite interpretar y no juzgar. Por eso le dije, separemos los hechos de las interpretaciones. Cuando yo interpreté que mi pareja era un eneatipo uno, ya sé por dónde no voy a ir para no pelearme. O sea, porque si no va a ser para discutir. No voy por la pasión, voy por la virtud. Todos tenemos pasiones y virtudes, todos tenemos lados negativos y lados positivos, por poner en términos comunes. Bueno, cuando vos conocés los tuyos y conocés lo de tu pareja, vas por el positivo. Y positivo seguramente se va a encontrar una solución. Gracias, Ceci. Si no están aburridos o aburridas y quieren un par de ejemplos más, ustedes me tiran y lo vamos yendo, así voy poniendo en práctica el eneagrama y el método, el eneagrama y el método. Vero, ¿cómo estás? Vero Altamira, socia con la que trabajamos este año, una divina. Hola, ay, ¿cómo está? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan todos? Acá estoy escuchando. Parece que están bien. Todavía me quedó gente, no se fueron. Con Vero hicimos un curso muy lindo este año. Una genia Vero, acompaña a mujeres más 50, donde trabajan, bueno, todo temas desde el nido vacío en adelante o lo que es después de los 50, volver a ser mujer, ¿no? Porque parece que la mujer deja de ser mujer cuando tiene hijos y ese periodo parece que es una cosa, perdón chicas, no se ofendan, pero es así. Que trabaja, atiende la casa, atiende los hijos, cría a los hijos, atiende el marido, todo eso, y ella no está. Y después un día los hijos se van, hasta se separa el marido, y ¿yo qué hago? Bueno, Vero trabaja con mujeres así porque ella vivió esa experiencia y es una genia. Así que la Así recomiendo es, a las presentes. Eh, yo así es. puedo, Un lindo curso dimos este año. hermoso, realmente. Si les parece, para hacer a modo de ejercicio, los eneatipos son 9. Tiren un número, el que ustedes quieran, y les pongo el ejemplo y lo analizo con el ejemplo. Una madre, dos. A una madre 2, bien. Una madre 2 te la voy a identificar con un hijo 2, porque la madre es fácil. Lo que quiero ir dejándoles cómo serían los hijos 2. ¿Cómo identificarías un posible hijo 2? Acá está. Vamos a compartir. La madre 2, yo soy padre 2. Así que te digo ya cuáles son las características. Primero, somos culposos de primera mano. Segundo, creemos que la única forma de ser queridos es dando demasiado o ayudando en demasía al otro. Em, Por lo general, nos vamos a estar metiendo bastante en la vida de nuestros hijos, vamos a estar solucionándole bastante por demás los problemas. Y lo que tiene el dos figurativamente ejemplificando con animales, el eneatipo 2 es el único que le representa a dos animales. El perro, como extremadamente ayudador, fiel, colaborativo, no hay animal más colaborativo con el humano que el perro, bueno, y el gato. ¿Cómo es el gato? Indiferente. El gato es narcisista, egocéntrico. Bueno, un 2 derrapado
es así. Es alguien que te va a reclamar. Va a ser ese amigo que va a decir, ah, mirá, Facundo, yo me acordé de tu cumpleaños y vos no te acordaste del mío. ¿Te acordás, Facundo, aquella vez que yo te ayudé, que vos me habías pedido y ahora que yo necesito, ni te acordás de llamarme siquiera? El 2 desintegrado es orgulloso y yo ahí me atrevo a decir que es uno de los peores eneatipos. Prefiero un 8 desintegrado que va a venir de frente y te va a pelear por lo menos. El 2 es traicionero, encima va a venir atrás y te va a sacar la listita de cosas que no hiciste por él. Bueno, eso puede ser una mamá 2, una mamá que está esperando continuamente ser retribuida, ¿no? De que continuamente le estén reconociendo. Si hizo la comida, lo primero que preguntar es ¿qué? ¿No les gustó la comida? Al final yo cocino, me mato trabajando para ustedes, cociné toda la mañana y ustedes ni siquiera me dicen nada por la comida. O sea, el 2 entiende que para ser querido tiene que hacer cosas por el otro. Y cuando ve que el otro no le retribuye, se siente rechazado. Y el sentimiento de fondo del centro emocional, particularmente el 2, es la vergüenza. Es la vergüenza, el rechazo. Por eso se pone tan agresivo un 2 así. Eso sería una mamá 2. ¿Cómo identificamos un hijo 2? Vos sabés que yo en la infancia no me sentía un 2. Yo creía que era un 4 más o menos por lo medio bohemio. Pero no, evidentemente soy muy 2. Lo cual no significa que no tengo de los otros, de las otras personas. No sé si ven ahí. Por lo general es un niño colaborador, cariñoso, generoso, que busca agradar. Ejemplo, son los típicos encantadores, que abrazan a todos, que traen dibujos a mamá, que quieren colaborar en casa, disfrutan ayudando y a veces parece demasiado bueno. Nos encanta que nos tilden de bueno cuando somos chiquitos. No hay nada más lindo que alguien diga que somos buenos. ¿Cuál es el cuidado? Puedo basar mi autoestima en ser útil o en la aprobación externa. Ese es un problema también de este centro. Vivimos de la aprobación externa, particularmente el 2. Vivimos de la aprobación de los demás, de la mirada de los demás, de los juicios de los demás. Guarda con un hijo así porque sufre mucho el bullying y la crítica de los demás, porque siente que no es querido, porque solo está esperando la retribución positiva y lamentablemente en la vida no todos te dan una retribución positiva. Entonces, un niño eneatipo 2 sufre muchísimo el bullying. Consejo, asegurarle que es amado incondicionalmente, no tiene que ganarse el amor de nadie, ya es amado por el simplemente de existir. Tu amor portándose bien no es la manera que te lo vas a ganar. El amor ya te lo ganaste por ser mi hijo. Animarlo a expresar sus propias necesidades, porque es otro problema del 2. El 2, su pasión es el orgullo. No siente nada para sí mismo, vive para otros. Entonces, está bueno decirle, vos sos sujeto de necesidades y mostrarte vulnerable no está mal. Está bueno que te muestres las necesidades que tenés, así recibís ayuda también, ¿no? Aunque a veces te diga que no. Bien. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Quieren uno más? Si no se aburrieron. Tiren un número, pongan un número del 1 al 9, el que quieran. El 2 ya hicimos. El 7, ¿querés? Dale, vamos por el 7. ¿Cómo identificamos un niño 7? Yo tengo un hijo 7 y es muy 7. Bien, ahí comparto pantalla. Para empezar, es muy demandante cuando es chiquito. No puede jugar solo. ¿Ven ahí? El entusiasta. Son niños alegres, activos e imaginativos. Tienen una energía contagiosa. Siempre están pensando en la próxima aventura. Siempre está pensando en el próximo juego. Siempre está pensando cómo divertirse. No hay un día que no se levante y no esté pensando cómo divertirse. Por eso se aburren con facilidad. Si no hay o algo deja de ser novedoso y ya se aburren. Son los más salidores, son los que quieren ir a la casa de todos, siempre quiere ir a la casa de un tío, un abuelo, lo que sea, él siempre quiere salir.
al parque, a la vereda, a donde sea. Y si está en casa, siempre está con cosas nuevas, juguetes nuevos. Enseguida se aburre de lo viejo. Su atención salta de una cosa a otra. Por lo general, son niños que vas a ver, si bien es un mal que atañe a toda nuestra infancia, el de la atención múltiple, pero el 7 particularmente va a tener la tele, la radio, si tiene celular, que no debería, el celular, eh, todo encendido, todo prendido y dos, tres juegos a la mitad. Continuamente se está dispersando el 7. Por eso, en la escuela, porque a mí me llamaron en la primaria, los pseudodiagnosticaron con TDA. ¿En serio? Yo conozco a mi hijo. Lo que pasa es que él lo que no quiere es sentarse a concentrarse, a leer, sentarse a concentrarse, a hacer las multiplicaciones, la suma. Como le parece aburrido, ya salta y hace otra cosa. Una de las cosas que me acuerdo que me llama la seño de cuarto grado, preocupada porque él no hacía caso, no prestaba atención y era monocromático. Sus cuadernos eran todo negro y blanco. Y en casa había pilas, literalmente pilas de hojas de dibujos hechos a colores, con crayones, con fibras, con acuarelas, con todo, todo multicolor. Ahora, fíjate lo que era la casa. En la casa, donde él se sentía bien, y en vez de aburrirse, se ponía a pintar o a dibujar o a hacer cosas, o avioncitos o lo que sea. Y en la escuela, como se aburría, escribía todo en negro nomás en lápiz y después molestaba, y molestaba bastante. Dificultad. Pueden evitar, trata de evitar las tareas difíciles o que no son emocionantes o que le generan emociones negativas. Busca distraerse constantemente y distrae a otros, porque ese era el problema, distrae a los compañeritos. Y le cuesta tolerar la frustración, ¿no? Cuando no le sale algo, ay, cuando no le salía algo, por favor. No, ya no quería hacer, ya se enojaba, ya no, 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 ahora no. Consejo, establecer algunas rutinas y límites claros para equilibrar su tendencia a la dispersión, enseñarle poco a poco la importancia de terminar un paso a la vez. Es un paso a la vez y hasta que no terminas este no pasas al otro. Se pueden usar juegos cronometrados, a él no le gustaba respetar las reglas, me acuerdo. Entonces, juegos cronometrados que tengan tiempo, que tengan pasos, que no los tenga que saltear, ayudarle a entender que a veces sentirse triste o aburrido está bien si hay algo que Alejandro no quería era sentir aburrimiento, que no siempre se puede estar al 100% pum para arriba, siempre divertido, que a veces tenemos que aburrirnos, a veces tenemos que aburrirnos, le decía yo, y eso le molestaba muchísimo. Bueno, así identifican un niño 7. Vale, dale, gracias. Un placer. Bueno, gente. A mí me pueden tener toda la noche con esto, así que cuando ustedes digan basta, esto es basta. Me encanta, me apasiona. Leí Daniela Romero. Dani, ¿sos vos? ¿Mi Dani? Sí, soy yo, ando dando vueltas por acá, voy y vengo. Apareciste, no lo puedo creer. Mirá, acá estás celebrando, Mabel. Hola, Mabel. Llegaste para el final. Ahí está Ceci, te saludan, están todos colegas Hola coaching de acá Dani, de Corrientes. Estoy viendo caras conocidas. Hola, Ceci, hola, Facu, ¿cómo están? Bueno, vos qué tipo eras. Yo no sé, quería hacer un repaso, pero ya llegué tarde. La verdad que no es mi Ese no. fuerte el enneagrama. Pero allá, alguna vez, cuando hice en la formación el test, me había dado el 2. Mabel dice que sí, que puede ser un 2, 4, che. Pero puede ser un 2. No sé, tendríamos que charlar otra vez el tema. Ahora lo armé con el enneagrama y con el método redes. Y ahí estamos viendo. Bueno, ya que acabo de hablar del 7, método redes. Bien, perfecto. Primero, ¿qué tuve que hacer? Reconocer que había un problema con él. No con él, que aclaro, ya quedó grabado. Había una situación con él que tenía que atenderla, que era distinta a mi crianza. Mi crianza había sido muy recta,
vos tenés que hacer esto con un nene tipo 2 que imagínate quiere agradar, obviamente que no me tenían que decir 2 veces las cosas. A mí me decían una vez y yo ya la hacía porque quería ser siempre el niño bueno, para como soy el del medio, imagínate, peor todavía, quería ser más bueno de lo bueno. Entonces no había que repetirme las cosas. Y me toca un hijo, ese bien que como para pagarla y aprender, que le podía repetir 10 veces lo mismo y a él no le importa, porque el 7 él ya sabe que es querido. Es más, vos tenés que estar agradecido de tener un 7 porque él existe y hace brillar el mundo. Eso es lo que tiene el 7. El 7 sabe dónde entra, que donde él llega, llega la alegría. De donde él llega, llega el amor. Pónganse contentos, disfrútenme. Eso es lo que hace el 7 interiormente. Entonces, por ese lado no le iba a correr. Y esas eran las discusiones que tenía con mi hijo que yo no entendía. Hasta que pude determinar y entender que ese era el conflicto. Y ahí viene esto que dijiste, Facundo. Yo no estaba siendo el papá que él necesitaba. Estaba siendo un papá como el que yo tuve, muy riguroso, muy estricto, y quería que las cosas sean en blanco y negro. Y con él no iban a ser nunca en blanco y negro porque hay un arcoíris de colores en el medio. Y eso me ayudó mucho, mira, ya terminando la secundaria, eh, Laura Perrín, ¿no? Persona que ya no está con nosotros, la amo y la extraño un montón. Porque me dijo, vos le estás pidiendo que él sea algo que no va a ser. ¿Por qué no aceptás que él va a ser, en vez de un kinesiólogo que se dedica a la deportología, un deportista que se dedica a la kinesiología? Y tal cual hizo la carrera caminando prácticamente. Y ahí me relajé. Y cuando me relajé, ya no hubo más conflicto. Entonces, ¿para qué traigo esto? Reconocer. Cuando reconocí que había un problema y mi orgullo me permitió darme cuenta que no estaba siendo el papá, tuve que escuchar. Escuché a otra persona, lo escuché a él, le pedí que me escriba una carta. Me escribió una carta que me partió al medio, obviamente, porque ahí me dijo todo lo que él sentía y esperaba de mí, ¿no? Y con esa escucha, empezamos a diseñar maneras diferentes de comunicarnos. Pero no fue que en la primera ya salió, porque hubo que ensayarlo, hubo varios conflictos, varias veces que me equivoqué como papá, pero volver a rediseñar y volver a ensayar, ¿no? Y hoy tengo un hijo de 26 años con el que tengo una muy buena relación, con el que hemos podido hablar inclusive temas de un conflicto amoroso que tuvo recientemente y no se cerró y me contó su versión y me contó su dolor. ¿Entendés? Que para que un 7 haga eso es porque te tiene que querer realmente. Entonces, por eso el método que yo propongo es un método primero ensayado conmigo, con mi familia, con los que más quiero. Reconocer, escuchar activamente, que se escucha con los oídos y con el corazón, ¿no? Diseñar, que eso requiere planificar, ahí tiene que venir la cabeza, ¿no? Obviamente la cabeza ahí tiene que ayudar a planificar con estrategias inteligentes. ¿M? Ensayarlo, que es poner el cuerpo, ahí viene el instinto, poner el cuerpo y escuchar el instinto. Tenemos que aprender a escuchar nuestro instinto, dónde nos estamos equivocando y dónde no, y después sostenerlo en el tiempo. ¿Ah? Así funciona esto. Bueno. em, Vamos cerrando, acá ya mi coequiper me dice, empezar a cerrar. Como yo les dije, yo puedo seguir un rato más, pero no los aburro. Eh, para finalizar, esto yo lo voy a dejar grabado en YouTube. El que quiere lo puede subir, el que lo quiere promocionar se lo voy a agradecer. Y la idea es el año que viene promover una formación con esto. Más o menos, Facu, ¿vos qué estás haciendo con Walter? Bueno, se me ocurrió, mejor dicho, le voy a copiar a él algo similar así, ¿no? No va a tener un costo fijo, sino va a tener un acuerdo de partes, ¿no? Donde el que quiere recibir este método y este entrenamiento va a tener que dar algo a cambio nada más y con eso vamos a formar un grupo y vamos a hacer un curso en el tiempo, ¿no? Que puede ser de los encuentros que pactemos, ¿no? Así que ya les voy anunciando, ese va a ser mi proyecto personal para el año que viene, con mi marca personal que tiene que ver con familia. Y con Vero Altamira continuamos el de para mujeres, este sí para ustedes chicas. Cualquier mujer que sienta que está cerca de los 50 o más de los 50, no importa. Vero armó un proyecto realmente muy bueno, que el año que viene lo retomamos de nuevo. Hasta acá, para mí fue un placer enorme
realmente estoy muy feliz de tener personas muy queridas presentes, muy, muy queridas, y otras que hacía rato no veía, y qué bueno que las encontré. Así que para cerrar y despedirnos, los que quieran, unas breves palabras de qué sienten que se llevan o qué sienten que vivieron en estas casi 2 horas. Sandra dice, excelente, muy productivo. Pueden escribir en el chat. Sandra de Corrientes dice, excelente, muy productivo. La verdad que yo hoy con tu invitación verbal cuando nos encontramos, me dio mucha curiosidad el tema del método redes y tenés un posible alumno el año que viene cuando estés ahí, porque me gustó mucho y me gustaría saber más sobre los enneagramas en los chicos, en los adolescentes. Así Dale, que esa es la idea. Ir dando herramienta a los padres en este sí, tema. tal cual. Gracias. Así que gracias, me voy curioso, y muy agradecido por haberte tomado este tiempo para contarnos desde tu mirada y desde las relaciones de familia, cómo puede ser útil el enneagrama. Te Gracias, mando un Facu. abrazo. Gracias. Andrés dice, nuevas herramientas adquiridos. Muchas gracias por compartir. Gracias, Andrés. El Bueno, cartel. a ver, Excelente. No anda mi WhatsApp. Gracias, mamá. Yo sé que ahí tengo un voto positivo porque es mi mamá, así que siempre va a opinar a favor. es genia la señora. Se las arregló para comunicarse. Yo estoy re feliz. Quiero decir que estoy muy contenta de volver a ver a personas que Se te silenció el micrófono. sí, Ah, personas con las que compartí mi vida. Em, Esto siempre es bueno recordarlo. Fue para mí un refreshing en la formación. Se me apaga solo, se me mutea solo. Así como a vos se te levanta la mano. Y bueno, hay como mucho por descubrir, ¿no es cierto? También creo que es una puerta al autoconocimiento y al crecimiento personal. Me parece que es una muy interesante para el autoconocimiento y a partir de ello para mejorar nuestras relaciones, nuestros vínculos. Al principio cuando hablabas y te remontabas a ejemplos de tutores, de padres en las escuelas, pero todos los ejemplos de tutores vimos en cada uno de los enneagramas, ¿no es cierto? Quienes somos docentes, pudimos verlos a todos, pero más constructivo creo que es para el crecimiento personal y nuestros vínculos, ¿no? Seguir aprendiendo, eso me parece muy interesante. Muchas gracias, muchas gracias. gracias, Ceci, por estar. Gracias. Amigo, A yo ustedes. quiero la grabación porque llegué re tarde. Va a estar, va a estar la grabación en mi canal, así que me aporta que entren a Bueno, ver y que también la compartan, porque cuanto más dale. compartan, más me favorece el crecimiento de mi canal. Isabel dice, muchas gracias por tu tiempo, no tenía idea lo que era el enneagrama. Gracias, Isabel. Buenísimo. Bueno, hemos completado las 2 horas. No sé si alguien más quiere comentar algo. Bueno, de mi parte, y vuelvo a repetir, agradecidísimo porque amo hacer esto y pienso seguir haciéndolo. Así que felices fiestas para todos y nos vemos el año que viene. Chau, 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 chau. Chao, Rubén. Nos vemos. Chau, Vero. Seguimos en contacto vos y yo. ¿Sí? Nos vemos. Chau, 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 chau. chau.